Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 375 del Club de Lecturas y hoy dedicada a Proyecto Hail Mary de Andy Weir con la moderación de Federico López conectado desde la Florida. Y antes de pasarte la palabra, Federico, vamos a hacer una Ujú. presentación, cada uno de los que estamos aquí diciendo nuestro nombre y desde dónde nos conectamos, comenzando por María del Carmen. Sí, soy María del Carmen y me conecto desde Valladolid, Genial, España. gracias. Roberto Goñi. Hola, soy Roberto y yo me conecto desde Pamplona, el norte de España. Genial, gracias, Roberto. Carmen Ortega. Pues hola, yo me conecto desde Palencia y al lado de Valladolid, o sea que ciudades vecinas, me quedo yo ahí pensando como que fuera algo extraordinario. Muy bien, Estamos a un Un paso, paso, estamos a un un paso. paso. Eso es. gracias, Carmen. Ana María Camarero. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana y me contesto desde Torrelodones, en Madrid. Genial. Ada Roca. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ada y bueno, yo estoy un poco más lejos. Estoy en San Rafael, Mendoza, en Argentina. Muy bien, fantástico. Silvina Ujú. Ponce Dawson. ¿Qué tal, Silvina, desde San Pablo, Brasil? Muy bien. Bueno, y Federico, que estás desde la Florida, no sé exactamente, Wildermere, creo que es. Windermere, exactamente. Eso es Wildermere. Central Florida, la Florida Central, al lado de Orlando. Perfecto. Vivo ahí cerquita de los parques, al lado de Mickey Mouse. Pues muy bien, Federico. Bueno, Entonces, pues muchas gracias por proponer este libro, por asumir la moderación, por haber hecho este muy buen resumen y te dejo todo tuyo a la sesión. perfecto. Gracias, Jorge. Primero que todo, voy a hacerle publicidad de nuevo a mi camisa. La camisa del proyector Temis. No juzguen la barriga, eso ya es cuestión de la edad, pero es el proyecto Artemis, donde la NASA quiere mandar de nuevo un hombre a la Luna y este es el programa de la NASA. Y acá un pequeño pin que tengo de la sonda Viking también, para demostrar lo fanático que soy de la ciencia ficción y la parte tecnológica. Ahora entiendo, ¿eh? Ahora entiendo la selección de pin. Exacto. Aparte que soy ingeniero eléctrico, entonces ya te imaginarás. Pero Muy bien. bueno, Eh, el libro en general, voy a hablar un poco de la biografía de Andy Weir. El libro es largo, ojalá hayan tenido tiempo de leerlo. En algunas partes es bastante técnico, pero es un libro bastante emocional, sobre todo al final. Es muy divertido. Es uno de esos libros que uno coge y en 2 días, aunque es largo, uno termina de leerlo rápidamente. Eh, Voy a ir a la biografía de Andy Weir. Como lo escribí ahí, dice Andy Weir es un escritor estadounidense de ciencia ficción reconocido por combinar humor, suspenso y rigor científico en sus historias. Ya se dieron cuenta que él pone mucho de la cultura pop en su libro. Siempre está poniendo cosas interesantes sobre la cultura pop. Es un hijo de un físico y una ingeniera eléctrica. Creció rodeado de libros de ciencia y tecnología, lo que marcó de forma decisiva su estilo narrativo. Estudió informática y trabajó más de 20 años como programador para empresas tecnológicas mientras escribía relatos cortos que publicaba de manera independiente. Su gran salto llegó con The Martian. Ustedes me imagino que habrán visto, muchos de ustedes ya vieron la película The Martian. Fue basado en la historia de su primer libro, una novela inicialmente publicada gratis en su blog y luego como ebook en Amazon debido a la creciente demanda de los lectores. El realismo científico y la historia de supervivencia espacial convirtieron la obra en un fenómeno global, llevándolo a una publicación editorial en el 2014 y a una exitosa adaptación cinematográfica dirigida por Ridley Scott, que es uno de los mejores directores de ciencia ficción, a mi parecer. Debatible. y, pro- y protagonizada por Matt Damon. Tras ese éxito, Weir publicó Artemis en el 2017, que está ambientada en una colonia lunar, y más tarde Proyecto Hail Mary en el 2021. Hail Mary es como Ave María, es como, eso es lo que significa el Hail Mary. Eh, Considerado por muchos su mejor trabajo. Esta última novela ganó importantes premios de ciencia ficción y ya tiene una adaptación cinematográfica en producción. El estilo de Weir destaca por su precisión científica, personajes accesibles y su capacidad para convertir problemas técnicos complejos en narrativas emocionales.
Actualmente reside en California y continúa escribiendo obras centradas en la exploración espacial, consolidándose como una de las voces más influyentes de la ciencia ficción del siglo XXI. Les había puesto una notica en el chat que no vieran los cortos porque los cortos entregan mucho, dan mucha información que les podía haber dañado el libro. Ya tienen el permiso para ver los cortos y se ve que va a ser una producción bastante interesante y es para mayo del próximo año. Y precisamente estaba viendo los cortos hace unos minutos, pero es bastante interesante la película y obviamente el libro. Eh, Después puse en el resumen puse algo sobre los premios y las nominaciones. Se ha ganado algunos premios. Fue nominada a los Hugos del 2022. Se ganó el Dragon 2021, que es un premio de ciencia ficción, de libros de ciencia ficción bastante conocido. También el Giffen también se lo ganó. Y vamos a ir directamente ahora a la parte del libro. Lo que hice es, de nuevo, es un libro muy largo. Lo resumí en 10 partes y puse 10 preguntas. Voy a tratar de moverme lo más rápido que pueda para que podamos abarcar todas las preguntas. La, las, Traté de excluir mucho los detalles porque en este libro cada página tiene un detalle técnico, cada página trae algo, un contenido que básicamente uno lo asombra la capacidad que él tiene para poder traer cosas técnicas a la literatura. Entonces traté de limpiarlo un poco y dejarlo general para poder movernos rápidamente en el resumen. Entonces la parte primero, creo que la parte primera va entre el capítulo 1 y 3 o 4. Dice, el narrador despierta a bordo de una nave espacial con amnesia total y sus dos compañeros de tripulación muertos y momificados. Tras fallar en identificar su nombre repetidamente ante el ordenador, realiza experimentos básicos como dejar caer un tubo de ensayo para medir la aceleración y descubre que la nave está limpia y estéril. La palabra tripulación finalmente llega a su mente confirmando que él no está solo y ha estado en coma. Si tienen alguna pregunta me avisen. ¿Okay? El nombre de esa persona es Ryland Grace, y dice Ryland Grace recupera fragmentos de memoria que revelan que fue un profesor de ciencias reclutado por Eva Stratt. Eva Stratt es un personaje muy importante dentro del libro, quien le informó sobre la crisis global causada por el astrófago. Es un microorganismo que se está comiendo al sol. Eso más o menos, pues, ahorita lo vamos a discutir. Un organismo devorador de energía que está haciendo que la luminosidad del sol decaiga, lo que inevitablemente causará una edad de hielo y de extinción. Grace fue coaccionado por Stratt para estudiar las muestras de astrófago, inclusive él le da el nombre a los astrófagos cuando los estudia, descubriendo que miden unos 10 micrómetros y viven a la temperatura específica de 96 grados, 96 grados, 96.415 grados centígrados. Recuerda que fue seleccionado para una misión de ida a Tau Ceti, el proyecto Hail Mary, debido a que posee una rara secuencia genética de resistencia al coma. Tras examinar los paneles en la sala de control, el narrador recuerda que la nave es la Hail Mary, diseñada para una misión de solo ida a Tau Ceti, llevando 4 sondas llamadas escarabajos, John, Paul, George y Ringo, por eso es que la referencia que hace a los Beatles, destinadas a enviar datos de vuelta a la Tierra, porque está muy lejos, obviamente. Confirma que sus compañeros, Iluigina y Yao Li murieron en el coma y tras un momento de dolor lanza sus cuerpos al espacio a través de la esclusa de aire. Ese es el comienzo. Y la primera pregunta que tengo acá es, de nuevo, si alguien quiere añadirle algo al resumen, por favor, levanten la mano. De nuevo, hay mucho contenido en estos resúmenes que se sacó, pero la primera pregunta es, algunos lectores sienten que no logran conectarse emocionalmente con los personajes a los conflictos que plantea la ciencia ficción y prefieren historias más cercanas a la vida cotidiana para generar vínculos emocionales. Este libro al final es un libro bastante emocional. Bajo ese criterio, la presencia de tanta física, matemática y conceptos científicos los alejó en algún momento de la lectura del libro para los que pudieron leer el libro. Levanten la mano. Levanten la mano. Sí. No, Bueno, si nadie levanta la mano, levanto yo. levantar. A ver, es un libro que evidentemente se escribe en una época de culto a la tecnología y se ve que él es un
está absolutamente consustanciado porque, por su profesión, por su interés, por su todo. Lo impregna toda la historia. A veces las partes más tediosas para mí son cuando se despliega muchísimo, La parte técnica. descripción técnicas, exacto. Entonces es como, bueno, es increíble, pero esa es la característica principal. Ahora, en cuanto a engancharse emocionalmente, son personajes muy solitarios, no tenemos datos de sus familias, prácticamente de sus relaciones afectivas. El protagonista, bueno, ya veremos cuando avance el resumen, lo que vamos sabiendo, ¿no? Todavía no sabemos mucho porque al principio el libro te cuenta la historia de un tipo solo que se ha despertado de un coma, pero es que al final toda la historia va a ser basada en personajes muy aislados, muy como, yo los veo como casi superhéroes de cómic, es decir, que no conoces mucho de la historia de ellos, son como quitados del contexto social, y encima ya, el único amigo que hace, ya veremos quién es, pero bueno, no es terrestre. Eh, con lo cual, tienes que cambiar el chip, tienes que engancharte en plan entretenimiento, aventura, y meterte como en una película de Hollywood, de espacio y de tal, y entonces va bien. Si Es intentas un buen punto. si intentas explicarlo desde una visión terrenal, normal, pues entonces uno sería muy crítico con Ujú. el libro, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que Sí. busca es un entretenimiento y una película. Yo creo que cuando escribió el libro, yo creo que él pensaba en la producción de la película, pero bueno, ya veremos. Hay muchas manos levantadas. Roberto Goñi. Sí, yo no sé, yo he leído bastante de ciencia ficción y es un género que me gusta, ¿no? Y en este caso concreto, tengo que reconocer que me ha costado entrar en el libro, me ha costado no por tanto todo el lenguaje técnico, que en muchos casos sí que me resultaba un poco, no sé, o sea, sí que he notado que yo normalmente cuando entro en una novela de estas que son muy de ciencia ficción en la que se intenta utilizar mucho la ciencia, intentas que te resulte verosímil, ¿no? O sea, decir, aunque no lo acabes del todo de entender, que los principios básicos que hay detrás o la forma en la que te lo explique haga que tú como lector entiendas que lo que te están enseñando tiene sentido, ¿no? Por lo menos tiene una lógica. Y entonces, en esa parte científica no es donde más me chirría la novela, donde más me chirría es que, o sea, el desarrollo de la ciencia va en una dirección que parece bastante lógica, pero siempre depende de un hecho muy fortuito y demasiado, no sé cómo decir, recurre demasiado a menudo a la casualidad, ¿no? Se soluciona todo muy rápido, todo parece muy complejo y de repente algo ocurre que lo soluciona todo. Y eso es lo que a mí constantemente en la novela me chirría, ¿no? Es lo que más me está costando, lo que más me saca de la novela, ¿no? O sea, la parte técnica la veo muy lógica, muy bien documentada, quizá está muy justificada, quizá un poquito larga para mi gusto, o sea, demasiado profunda en algunos momentos. Pero ese constante recurrir a la casualidad o, bueno, o al hecho fortuito para que de repente todo coja sentido o arranque, o cuando le parece que todo va a ir mal, de repente le da la vuelta completamente o encuentra la solución inmediatamente, me cuesta. Y luego me molesta mucho en la novela, me molesta mucho el sentido del humor. O sea, no me cuadra. En este caso en Ujú. concreto, porque me parece que no es procedente. O sea, estaba leyendo y digo, no puedes tomarte las cosas a cachondeo en una situación como la que estás planteando, ¿no? O sea, no me parecía coherente, ¿no? O Sí. sea, para mí es probablemente el elemento que más me ha costado, que más me ha incomodado a lo largo de la lectura de la novela, ¿no? Es que decía, las bromas que hace no me parecen que en este momento concreto cuadren, ¿no? O sea, en otras situaciones, incluso con la relación, bueno, luego ya hablaremos porque eso es el principio de la novela, luego ya lo comentaremos, ¿no? Pero desde el mismo principio, ese elemento que tú has comentado de que es muy propio de él, de utilizar el humor, y está bien, pero no me está relatando unas situaciones en las que sea verosímil que alguien ponga encima de la mesa tanto humor. Me resultaba poco creíble. Y eso es lo que más, Mm. realmente lo que más me ha costado asumir de esta novela, ¿no? Y sí, y un poco en la línea de lo que dice Jorge.
sí que es verdad, la he disfrutado, me ha parecido entretenida, me he divertido leyéndola y me ha parecido interesante en muchos pasajes, pero he tenido en todo momento la sensación de que estaba leyendo una novela que ha sido escrita para crear un blockbuster, ¿no? Una película de mucho estilo hollywoodiense. Estaba destinada a ser filmada más que a ser leída. Me da a mí la sensación, ¿eh? Porque creo que esta novela funcionará seguramente mucho mejor en imágenes que como libro, ¿no? Me da a mí la Sí, sensación. sí. Carmen. Gracias, Roberto. A mí me has dicho, Sí, es que como estaba Ana primero, por eso preguntaba. Bueno. Sobre la primera pregunta y los elementos que están presentes, que tienen que ver con la física, la ciencia, las matemáticas, yo creo que son necesarios. Evidentemente es una novela de ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción. Parto de ahí y parto de que cuando se seleccionó esta obra digo, ah, qué bien, si yo ya la tengo, ¿no? Y cuando abrí la primera página digo, mira, pues es que pone Carmen Ortega, 2 de febrero de 2022. O sea, que lo que he hecho ha sido releer la obra. Y yo recuerdo que me gustó. Voy a decir que yo no tengo tanta afinidad con la parte científica y dentro de lo que es todo el desarrollo de la obra, me parece que tienen mucho peso. Evidentemente, esos elementos que ayudan al desarrollo, ¿no? Pero la parte de los cálculos matemáticos quizás sea lo que más me ha resultado tedioso porque me daban ganas de saltármelo para ver a dónde llegamos, a dónde llegamos, a dónde llegamos. La otra parte, la que tiene que ver con las predicciones, con el clima, con lo que son toda la parte del espacio, todo eso me ha parecido muy interesante porque a mí me atrae, o sea, personalmente me atrae lo desconocido, ¿no? Y también pues un poco lo que plantea la novela, cómo la humanidad es responsable del deterioro de nuestro propio planeta y si esto va a tener solución o no lo tiene, ¿no? Entonces, por ahí que yo creo que un poco está balanceado ambos aspectos. Y lo que decías, Jorge, acerca de los personajes. Yo siento que sí, claro. Este personaje, Grace, desde luego es un personaje solitario y el elemento del humor me parece que lo hace un poco más humano. Se nos plantea desde el principio con ese redescubrimiento de cuáles son sus propias, eh, digamos, características físicas, ¿no? Sus necesidades más básicas para volver a recuperar el dominio de su organismo y lo que es aprender a comer, lo que es moverse y absolutamente todo lo demás. Y yo creo que eso le va caracterizando al personaje. Así que el elemento del humor a mí no me chirría, al contrario, a mí me parece que lo hace un poquito más humano. Que sea un humor que nos guste más o que nos guste menos, creo que ya es otra cuestión, pero a mí me parecía como una pinceladita que, que, que ya que no teníamos muchos rasgos más, ¿no? Acerca de su familia, ni de cuál es su contexto, salvo que era un gran profesor y que quería mucho a sus estudiantes, pues bueno, a mí me parecía que se hacía querer de esta manera, ¿no? Y bueno, eso para empezar. Gracias. gracias, Carmen. Ana María. Bueno, pues a la pregunta de Federico de, bueno, que si la presencia de tanta física, matemática y ciencia en general me ha alejado un poquito, pues yo lo primero que sentí cuando empecé a leer y iba avanzando es que la vi casi como una novela didáctica, o sea, eh, para mí hace un recorrido por el currículum de ciencia básica que se estudia en secundaria. Increíble, o sea, yo creo que de hecho, Roberto, esas cosas sorpresivas que aparecen en la novela son precisamente para poner contenidos de física de partículas, de gravedad, de química. O sea quiero decir que yo no sé si él tiene mucho contacto con el mundo educativo en esta etapa, pero me dio a mí esa sensación, que es una novela entre ciencia ficción y divulgación. Eso es como yo lo sentí. E incluso desde el punto de vista emocional, llegó un momento en que yo digo, lo que está transmitiendo es cómo se puede convivir con el diferente, pero con el absolutamente diferente a nosotros, y cómo si ese diferente es
el único que puede ayudarte y al que tú puedes ayudar, se puede conseguir esa convivencia con el absolutamente diferente. Hasta aquí. Ujú. Gracias, Ana. Federico. Bueno, seguimos entonces. No, no, interesante. Hay una parte en el libro en donde él se da cuenta, en esa doble historia, porque hay una historia que es la presente y la del recuerdo del pasado, él, hablando del humor, dice, me acabo de dar cuenta que me gustan los niños. Y dice, "Uy, esto va por mal territorio, esto va por mal camino". Y después decir, no, es que yo era profesor, yo era maestro de escuela. Entonces, entonces sí existe ese humor. Yo creo que es un poco humor como cínico, tal vez un tipo de humor anglosajón, yo diría, de cierta manera. Pero a mí realmente no me incomodó mucho. A mí me parece que sí es bien importante. Pero estoy de acuerdo con Roberto. Algunas veces uno tiene que tener unos actos de fe para creerle. Es como muy... No se acuerdas, había una serie de televisión que se llamaba, en español se llamaba MacGyver, que era el Sí. hombre que le tenía soluciones a todo. Entonces, hay veces cuando yo lo leo digo, esto me suena mucho como a MacGyver, que todo le tiene la solución. Entonces, pero hay que tener un acto de fe para poder seguir en la obra. Pero sí, es eso, es ciencia ficción. Entonces, hay que darle también espacio un poco a la creatividad de la narrativa, ¿no? No, y aparte, perdona, Federico, el amigo que se hace es el MacGyver 2.0, el MacGyver galáctico. Sí. Pero bueno, Y en la película Marte, disculpad, también era eso, era un MacGyver. O sea, este hombre lo que yo es creo que, que es un ingeniero de cabo a rabo, ¿no? O sea, es total, que lo que le encanta es eso. él escribe mucho de eso, él escribe siempre sobre personajes aislados y sobre Artemis, que es la segunda obra de él, es sobre una colonia en la Luna y es muy parecido, son seres aislados con problemas y muy técnicos, ¿no? Porque él es ingeniero, entonces se mueve mucho por ese lado. Bueno, sigamos para poder Sí. mover un poco. La segunda parte dice, la nave llega a Tau Ceti, que es la estrella, y Ryland detecta una anomalía angular en su movimiento y utilizando el petrobascopio, que es básicamente lo que mide la línea de Pe- Petrova, visualiza una Ujú. nave inteligente y no humana, Blip A 217 metros de distancia, que iguala su velocidad. El alienígena a bordo establece contacto enviando un cilindro que contiene un mapa estelar en maqueta de la línea Petrova, revelando que su origen es el sistema 40 Iridiani. Ryland responde enviando una réplica que indica el Sol como su origen. La nave alienígena entonces conecta un túnel sellado. Ahí pasan más cosas antes, pero un túnel sellado a su esclusa de aire, facilitando el contacto cercano. Para resolver el problema de que los instrumentos científicos no funcionarían en gravedad cero, recuerda y activa la centrifugadora, la cual parte del compartimento de la tripulación, parte la nave, lo gira y genera un G de gravedad artificial. En un flashback, es un anglicismo ahí, crucial en la Tierra, Ryland describe sus experimentos para entender la biología del astrófago y él los llama Larry, Curly y Moe, que son los tres chiflados, ¿no? Así los llaman a los tres astrófagos que él estaba trabajando. Diseña una caja de luz para emitir la firma espectral del dióxido de carbono en longitudes de ondas específicas y ahí es donde encuentra cómo se reproducen. Voy a saltar un poquito. Eh, Durante la fase de planificación, Stratt aborda la necesidad de la tripulación en coma para evitar que se maten entre sí en el pequeño compartimento de 125 metros cúbicos durante los 4 años de viaje. Es un viaje muy largo para encontrar qué es lo que pasa en Tau Ceti y hay unos estudios rusos que demuestran que la gente en compartimentos muy pequeños por muchos años terminan matándose. Entonces, no existe una solución, la única solución era meterlos todos en coma. Eh, entonces, después dice, revela que solo una de cada 7.000 personas tiene la resistencia genética para sobrevivir al coma de larga duración, aunque la implementación del plan es letal para la mayoría. En una demostración de su determinación, Stratt coacciona a la doctora Loken, que es una doctora noruega, para unirse al equipo, amenazándola con la gendarmería si no asiste a la reunión de planificación. Ahí puse algunos gráficos de la nave, de la Blip A y de la Hail Mary en el resumen. Y la pregunta 2 para el debate es, ¿un problema o catástrofe global requiere una respuesta igualmente global, con la participación coordinada de los gobiernos de todo el mundo? Tal como muestra el libro, existe una colaboración internacional extraordinaria, que yo lo creo poco probable, y ese es el acto de fe de lo que estoy hablando, para intentar salvar la vida en nuestro planeta.
Sin embargo, conociendo el estado actual de las conversaciones globales sobre cambio climático, deforestación, pérdida de glaciares y otras crisis ambientales, ¿creen que un escenario similar al del libro recibiría hoy una respuesta verdaderamente unida y global? No. ¿Qué se atreve primero? A ver, en muchos libros, muchos debates que tuvimos aquí, siempre vuelvo a esta cuestión y todos pensamos que ante los desafíos globales que tiene el mundo debería haber una coordinación de las respuestas, eh, y cada vez es menor la coordinación que hay. Es decir, que no se están atendiendo los objetivos climáticos, se está fraccionando el mundo como en multipolos, hay guerras, la cosa está cada vez peor, digamos, está lejos de tener esa coordinación. Ahora, tengo que decir que en el libro la coordinación se logra de una manera también un poco simplificada y parece como en base a la mano dura de una especie de Margaret Thatcher, que es esta Holandesa. extraña, Sí. que pone de una manera, con una mano dura tremenda, y con un poder que no sé realmente, se lo han dado todos, pero bueno, no hay quien la aguante, es una verdadera dictadora, al punto de que manda al astronauta, manda a nuestro protagonista forzado, no es que él quisiera ir a es decir, que lo duermen, lo meten en una nave y venga, lo meten en coma y que ya se apañará cuando se despierte. Es horrible, digamos, las estrategias que tiene, pero bueno, eh, ojalá hubiese una coordinación así alguna vez, pero yo no creo. Se dejó la palabra a Roberto. No, yo en relación a la pregunta que planteas, Federico, yo diría que evidentemente no nos pondríamos de acuerdo por dos situaciones. Una es porque ya estamos viendo a día de hoy hay gente que pone en tela o sea, o en duda, ¿no? Que la Tierra sea redonda, que el efecto invernadero realmente, o sea, o que el cambio climático exista. Yo supongo que ante una amenaza como esta de que haya unos microorganismos que estén comiéndose el sol, mucha gente lo pondría en duda y difícilmente sería tan fácil convencer, ¿no? A muchos países de que países y personas, ¿no? De que esto realmente estuviera ocurriendo. Y luego, por otro lado, que una reacción tan rápida como la que se requeriría en una situación como esta, solo la podría dar una dictadura. O sea, una democracia absoluta sería demasiado lenta. O sea, no, incluso en el caso hipotético de que los países fueran súper civilizados y llegaran a acuerdos, y lo tenemos la prueba en Europa, que pues, bueno, tenemos pues eso, un sistema democrático que para tomar una decisión se pega años y así nos va, ¿no? Que nos adelantan por la derecha y por la izquierda. Son las pegas que tiene la democracia, que hay que escuchar a todos y hay que tomar decisiones negociadas y acordadas, y eso requiere tiempo. En cambio, para una reacción como esta, la única posibilidad y el libro lo plantea así, ¿no? O sea, es lo que decía un poco Jorge, se es rápido porque hay una dictadora de alguna manera, un poco, la situación puede ser un poco increíble, pero la única manera de llegar a una situación un poco capaz de solucionar algo así es a través de una dictadura. Y muy difícilmente en un mundo como el que tenemos hoy en día Ujú. eh, se podría imponer una dictadura coordinada, ¿no? De alguna manera entre todos los países para tomar para hacer reaccionar de esta forma, ¿no? No sé. Ujú. No, y curiosamente han escogido a una holandesa que yo creo que desde el mundo anglosajón se ve a los holandeses con una mezcla de admiración, pero también como personas que son un poco extravagantes intelectualmente. No sé, pero yo lo digo porque trabajo en una empresa inglesa y yo, se escuchan opiniones. Pero bueno, justamente eh, escogen a una holandesa que es una especie. Yo dije Margaret Thatcher, no, yo creo que es una mezcla de Stalin con. No sé a quién referirme. Sí. Bueno, Roberto, lo que estabas diciendo, y esto es publicidad para el ciclo del 2026, Jorge, leer el libro El ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia. Lo he estado leyendo y hacia allá es donde va la discusión. Si uno no tiene una cabeza tomando la decisión en miles de cabezas nunca va a funcionar, ¿no? No, Entonces, y curiosamente, ya que abres la posibilidad de hacer publicidad, es un libro que yo he leído y me lo he devorado porque es espectacular. Es el ex embajador español en China,
hasta hace muy Ajá. poquito, hasta hace 2024, con lo cual es información muy fresca. Y lo que te transmite es que ellos no consideran que sea una dictadura lo que ellos tienen, sino que ellos tienen una verdadera democracia. Pero bueno, no voy a decir más para que vengáis al debate. Ok, pues vámonos para la parte 3. Acá. Carmen. Oh, perdón. Sí, Germán, Sí, perdón. sí, perdón, es que he reaccionado un Perdón, poquito sigue, tarde, sigue. pero es que como habéis comentado esto de China me ha hecho recordar algo. Yo creo que, a ver, no he respondido antes porque soy bastante pesimista y pienso que ante una situación similar a la que plantea la novela, evidentemente creo que va a ser imposible que unas potencias que están divididas en bloques, además, y que enfocan toda la dirección a futuro en el negacionismo, en enfrentamientos y conflictos casi imperialistas, pues no me parece que pronostique que podamos tomar decisiones conjuntas en favor de manera global por salvar ni nuestro planeta ni salvar la humanidad. Tristemente, yo creo que ese es el pronóstico que hago yo. Pero que ciertamente cuando has comentado lo de China y las otras potencias, ¿no?, que están en auge y que para una situación tan problemática como pudiera ser la de la novela, se necesita, no sé si una mano fuerte, pero sí desde luego un liderato, voy a decirlo así, un liderato para que gestione, que coordine las fuerzas, las acciones y demás, y que sea capaz de resolver el problema en cuestión. Ante eso, pues la novela plantea la figura de Stratt, que además, fijaos que es una historiadora, que es que parece ahí yo cuando llegas al final y dice lo de historiadora ya es como tanto científico y al final acabamos con, mira, quien está estudiando el pasado, llegamos aquí a ver qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y me ha hecho recordar que en verano viajé a Vietnam y Camboya y demás, y bueno, pues tienen ese modo de gobierno tan similar al de China, ¿no? Y hablas con la gente y consideran que ciertamente no están viviendo una dictadura como tal y que todo lo que se hace desde ese poder establecido y único que va de arriba hacia abajo siempre es por el beneficio de la población. Entonces entienden que en la medida en que ellos están siendo atendidas sus necesidades y están mejor que en unos años atrás, no hay nada que discutir ante eso. Lo valoran como algo positivo. Entonces, probablemente si ocurriera una situación, que esperemos que no, llegado el caso, si hay alguien o hay algún país que tuviera que asumir esa dirección, ¿no? Ese liderato, probablemente sería un país con unas características similares a las de a las de estos países donde existe ese poder único. O al Ujú, menos eso me parece que es un poco porque el Estado democrático, desgraciadamente, tiende mucho a la demora en la toma de decisiones, a la división, al individualismo, al conflicto. Y yo soy pro-democrática, por supuesto, pero desgraciadamente vemos que a la hora de resolver parece que lo que plantea la novela es esta señora que acaba con todo y con todos y hace los sacrificios que haya que hacer, aunque no sean de su parte, sino de otras personas, ¿no? mm. No, Tristemente. y aparte, mira, ahora te doy la palabra, Ana, por acotar un tema. Curiosamente, los grandes líderes de Occidente que están emergiendo con mucho poder, tipo Trump, bueno, Putin ya emergió, Milei, son todos negacionistas climáticos. Sin embargo, el único gran líder que sigue luchando contra el cambio climático y lo considera uno de los mayores problemas de la Tierra es Xi Jinping y es China. Lo dejo ahí. Ana. No, yo muy breve, que esta pregunta me ha hecho recordar la película Don't Look Up, la de No mires arriba, no sé si recordáis, es una comedia donde aparecen todos los tópicos
sobre la situación que se podría encontrar el planeta Tierra cuando hubiese algo que lo amenazase globalmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues es nada, aparecen todos los tópicos y al final pues parece como que incluso los poderosos y los millonarios se iban a pirar de aquí y iban a dejar a todo el mundo a su suerte, ¿no? Bueno, está claro que es una cuestión muy complicada de poder predecir qué haríamos como humanidad en una situación así. Yo pensaba que era la única solución para unirnos todos, pero sinceramente ahora no lo tengo tan claro. Estoy de acuerdo. Federico, estás en mute. No, excelentes comentarios. Gracias. Parte 3. En esta parte del resumen, o lo que hice aquí hacia adelante era tratar de brincar un poco entre las diferentes partes para no hacerlo tan lineal. Entonces, ahí cojo ciertas partecitas que son importantes para las preguntas, sobre todo. Entonces, nos vamos con la parte 3. Grace se reúne con Yao, Ilugina y Dubois para tratar la delicada cuestión de cómo desear morir en caso de que la misión fracase. Dubois era el que era el primero que fue elegido para ir al viaje. Dubois entrega un plan detallado para morir con asfixia de nitrógeno, incluyendo planes de contingencia para el traje o la esclusa. Y Lugina sorprende a todos solicitando heroína para la muerte. Durante la conversación, Grace se entera por Dubois de que él, al igual que los astronautas titulares, posee los marcadores genéticos de resistencia al coma, lo que lo convierte en el especialista científico de reserva. Ah, Después ya empezamos a hablar un poco de Rocky, que es el extraterrestre que Rylan encuentra en el espacio. Rylan y Rocky, el alienígena, intentan comunicarse en el túnel, cuando ya se comunican a través del túnel, donde Rylan recibe otro cilindro que huele a amoníaco como el primero. Eso fue un poquito antes. Rocky, con simetría pentagonal, revela su percepción por medio del sonido sensosonar, que es una parte interesante también de la obra, mediante modelos químicos. Rocky le enseña a Ryland que vive a 29 atmósferas de presión en una atmósfera basada en amoníaco. Por eso es que los cilindros siempre llegaban oliendo a amoníaco. Mientras que el modelo humano utiliza obviamente oxígeno. Ryland aprende el sistema numérico heridiano, que es de base 6, basado en los 6 dedos que Rocky puede usar para contar. Rocky tiene 5 extremidades, es un ser como bajito, como del tamaño de un perro. Eh, Rocky instala un reloj temporal eridiano en el túnel, usando conocimientos digitales y todo esto. En algún momento dado, Ryland descifra a través del computadores y software que tiene, descifra la comunicación con Rocky. Y en ese momento es cuando ambos se dan cuenta de que están ahí, de que han llegado a ese punto. ah, eh, Precisamente para salvar a sus planetas, a sus sistemas solares. Están en Tau Ceti precisamente ambos en el mismo plan. Pregunta número 3. Teniendo en cuenta que el proyecto Hail Mary aborda la posibilidad de vida extraterrestre, ¿las características de esa vida extraterrestre resultan demasiado próximas a nuestra biología? ¿Rocky está excesivamente humanizado? ¿Podría existir vida fuera de nuestro hogar de la Tierra? Y lo pongo ahí como la especulación siempre resulta entretenida. Y ahí vuelvo un poco a lo que dice Roberto, que muchas veces hay cosas que suenan muy facilistas. Entonces, de nuevo, Rocky es muy, de cierta manera, muy humanizado. Yo pensaría que si uno encuentra una forma de vida sería totalmente diferente a la nuestra, sin miembros, sería una cosa al estilo Carl Sagan, unas cosas flotantes, algo totalmente diferente. Pero la pregunta es si eso en la obra, si realmente Rocky está excesivamente humanizado. ¿Cuál es el efecto de eso en la obra? Alguien levante la mano antes que yo. Carmen. A ver, yo creo que sí, está excesivamente humanizado. Primero me, primero me decepcionó la primera vez que lo leí, pero ya la segunda al releerlo, ¿no? La primera vez me decepcionó aquello de, es que tiene 5 miembros, es como una araña, ¿no? Ya, pues dices, ya tienes un referente, ¿no? Y a mí me gusta también como las novelas de Sagan, pues que te sorprendan totalmente y que sea algo
pues innovador. Entonces, por ahí. Pero en esta novela, Andy Weir lo que hace es que yo creo que lo humaniza demasiado. O sea, se muestra con unos sentimientos que son propios de las personas, pero que no son sentimientos aprendidos. Aquí y yo creo que todo parte de ese lenguaje, ¿no? Y yo que soy profe de lengua, pues es que aquí tengo que decir que lo que nos convierte en personas, en humanos, es la presencia del lenguaje, que es lo que nos permite comunicarnos, ¿no? Y aquí lo que hace el autor es desarrollar ese lenguaje, pero, a ver, de una manera un poco artificial, ¿no? Y ese pregunta, 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 se vuelve, pues, Rocky un personaje simpático. Yo creo que es un personaje simpático, pero en muchas ocasiones se comporta como una persona estoy triste, estoy afligido, y digo, ¿qué va a ser esto? No puede ser. Creo que ahí la caracterización del personaje es un poco exagerada, está humanizado en exceso, ¿no? Me hubiera gustado que fuera pues casi como lo que hace Tolkien, ¿no? En El Señor de los Anillos, eso sí es un lenguaje totalmente creado para esos seres que son tan tremendos como pueden Ujú. ser los orcos o los elfos, ¿no? Entonces, aquí sí que creo que en aras de que se produjera el contacto entre el protagonista Grace y por otro lado este alienígena, pues es que creo que incluso en la primera ocasión en la que se encuentran, por decirlo así, debería haber creado una atmósfera de mucho más temor, incluso de Más pánico. tensión. Eso no está en la novela en ningún momento. Es más el deseo de conocer a un extraterrestre. Bueno, bien, vale, pero no me lo creo. No me lo creo. Por ahí. Gracias. No, hay una cosa que a mí me sorprendió mucho, que es que veníamos hablando de años luz, de cuántos años luz tenemos que ir hasta la estrella, no sé qué, y de repente aparece una nave puesta al lado a 279 metros. Casi que se veían por la ventanilla así, hola. Bueno, eso. Segundo, que el personaje efectivamente es hiperhumanizado, pero porque tiene que tener salida comercial. Yo me imagino ya los muñequitos, incluso robots que caminan así. Es que esto cuando se haga la película será un exitazo y ya está preparado para hacerlo. Yo creo que este Eridiano es de la familia de ET, porque también ET salía ahí caminando tranquilamente, era muy humanizado, ¿no? Y fue súper exitoso. Pues esto va en la línea, ¿no? También me sorprendió que a los heridianos los pinta como, son muy voluntariosos, son tipos que parece que muy leales y muy, pero están un poco más, menos avanzados en el desarrollo tecnológico. Lo único súper bueno que han hecho es el desarrollo de ese material imposible que es el megamaterial, pero lo han hecho, han llegado a él de una manera medio primitiva. Es decir, los humanos somos superiores. Es un mensaje que nos da también Andy Weir, que también encaja bien con Hollywood, ¿eh? Es decir, porque si dijese, no, encontramos a otros superiores, pues entonces ya empieza a chirriar la historia. Pero bueno, dicho eso, ya está, listo. Roberto. Sí, yo este es el momento cuando aparece el marciano, bueno, Heridiano. el iridiano, eso es, eso es. Cuando aparece el iridiano es cuando ahí realmente ya saben, vemos que esto va de otra cosa, ¿no? Porque el libro es largo, comienza con mucho lenguaje técnico, intentando convencerte de unas teorías físicas o haciendo un repaso de muchos conocimientos científicos. Y de repente, pues aparece un extraterrestre que es un poco caricatura. Entonces, y realmente todo el proceso de conocimiento, de acercamiento, ¿no? Un poco lo que decía Carmen, ¿no? Que ante una situación de estas, realmente los humanos hemos demostrado que no nos acercamos a lo desconocido de manera amigable, sino más bien con miedo y en todo caso de manera agresiva. O sea, en ningún caso de esa forma tan amigable y tan abierta como se acerca este hombre, ¿no? Entonces eso es lo que a mí ya completamente me alejó de la historia en el sentido de decir, esto es otra historia, o sea, me estabas preparando para algo y ahora me encuentro que es pues una película de Hollywood. O sea, algo que lo que pretendes, pues eso, lo que decía un poco Jorge, intentar hacer una historia pues más de consumo más generalista y pues que permita hacer un
muñeco o lo que sea, ¿no? Porque todo el proceso de acercamiento y de conocimiento del extraterrestre, estamos hablando de dimensiones que se nos van de la cabeza, de años luz, de kilómetros, de años y años de desplazamiento y demás, y aprendes el idioma de un extraterrestre en básicamente, no sé, en 2 ratos, porque con un instrumento de repente ya, no sé, o sea, todo es demasiado va demasiado deprisa, o sea, todo es y no solo, es que es el lenguaje, el descubrimiento de los astrófagos, el descubrimiento de la solución de los devoradores de astrófagos, todo va demasiado deprisa. O sea, no, la ciencia no avanza deprisa, o sea, la ciencia tarda muchísimo en avanzar y a base de error y aquí no hay ni siquiera prueba-error, es éxito, éxito, éxito. Todo lo que hacen les funciona. Entonces, eso vale, si el tono de la novela desde el principio fuera este, dices, bueno, pues, oye, yo como lector pongo de mi parte, me creo todo. Yo si leo un libro de fantasía, ya sé que lo que me van a contar no pretende ser real, pero yo me pongo en ese modo, de una fábula o de una historia o tal. Si la historia empieza así, yo de acuerdo, yo llego a un acuerdo con el escritor, yo pongo de mi parte como lector y ya está. Pero no me parece justo hacia, no sé, no es justo, no sé cómo decir, no hay ese acuerdo entre el escritor y yo. O sea, me siento un poco engañado a mitad de la novela. Es decir, yo venía a otra cosa. Yo venía a otra cosa y me encontraba aquí con una caricatura, ¿no? Y no sé, y me he leído, no sé, 300 y pico páginas. Es decir, que ya he puesto de mi parte, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí. Y el humor, de lo que decía antes del humor, decía. El humor está bien en determinados momentos y humaniza al personaje y le puede dar aristas al personaje, pero no es creíble que el humor se aplique en todas las circunstancias. No me creo que alguien que esté a punto de morir empiece a hacer chistes. No, o sea, directamente es que no es humano, eso no es humano ni es real. Entonces, ese tipo de elementos son los que a mí me sacan de la novela. Ujú. Gracias, Roberto. Carmen. Sí, solo muy brevemente para decir que yo que he visto el tráiler de la película ya pronostico que el personaje de Rocky lo vamos a ver en todas las tiendas, como decías tú. Tenéis que ver ese personaje con su polo y las 5 patitas, es fantástico. Yo no lo había visto, mira. Ada. Tengo que ponerlo. Bueno, acá estoy. Bueno, a mí se ve que me encantan las películas de Hollywood porque me gustó. Me Bien. gustó que todo, es cierto, como dice Roberto, que todo es como que sale demasiado bien, demasiado rápido. Pero bueno, no sé, yo esperaba, en algún punto esperaba que las cosas siguieran saliendo bien, ¿no? Como que quería que las cosas le funcionaran a Grace. Eh, Eso es lo que me gustó de la novela, no sé, me atrapó por ese lado, ¿no? Que no sabía lo que iba a pasar, pero me imaginaba que lo iban a terminar resolviendo. Y bueno, sí, tal vez es muy de Hollywood esto, ¿no? Pero bueno, sí, estoy de acuerdo que está hecho para una película. Pero igual así todo me pareció muy entretenido y la verdad que me leería otro libro. Y Bueno, creo que hasta Rocky podría ser un personaje de Disney dentro de poco, ¿no? De algún juego de Disney. claro, es que lo que estás diciendo toca un punto fundamental, que es, eh, eh, ¿qué pasa? ¿Que la literatura para entretener no es literatura? Digamos, esa sería la Claro, Ese es, pregunta, ese es digamos, un buen porque, punto. digamos, es decir, tal cual. yo también lo leo y digo, esto no tiene la calidad que tendría que tener, esto, pero veo que mucha gente disfruta leyéndolo y esto entretiene. Y luego será una Sí, película y crea personajes. Y la lógica de la historia es un poco defectuosa, simplifica, tal, pero es como si lees un cómic y los personajes son superhéroes y te está sacando de la realidad. Que lo hace tal mejor o cual. peor, no sé, pero va por ahí el tema. Entonces ese es Sí, sí, como amigarse con esto de que por qué las cosas tienen que salir mal, ¿no? Para que sean de calidad, ¿no? Eh, Así. A Bueno, mí la es que verdad que me gustó. sí, y en ese sentido, Ada tiene toda la razón. O sea, uno no espera tampoco que sea una trama muy complicada o un nivel literario muy alto para que sea una obra entretenida. O sea, realmente parte del asunto es que muchas de esas obras de fantasía y de ciencia ficción se basan en entretenimiento. Es entretenimiento en general. Obviamente uno podría hacerlas más complicadas, pero, pero
bueno, hay diferentes tipos de ciencia ficción definitivamente. seguro. Eso está claro. Roberto Goñi. Solo un comentario, o sea, mi comentario o la crítica que he hecho del salto que se produce cuando descubre el extraterrestre va en la línea no de valorar que sea una mala obra por el hecho de ser ciencia ficción o que sea pues eso, de una historia que lo que pretende es entretener. O sea, por ahí no iba, sino iba, Ajá. a mí me encanta Dune, me encanta, no sé, me encantan las obras de Philip K. Dick, y son historias que probablemente son mucho menos técnicas, o las obras de Asimov, de Fundación, por ejemplo. O sea, Ujú, esas obras son obras en las que probablemente no entra tanto en la técnica pura y dura, sino en la filosofía que hay detrás o en la historia. O sea, y sobre todo que desde el primer momento ubica al lector en un estado de ánimo y le pone en un sitio en el que tú lo que te vas a encontrar es esto y tú te tienes que poner en esta actitud con respecto al libro. A mí este libro me parece que es irregular como mínimo. O sea, me parece que empieza prometiéndome una serie de cosas que luego me encuentro otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, yo no Ujú. tengo ningún problema en ver. O sea, a mí la historia de ET me parece muy entretenida. O sea, y la he visto mil veces. O sea, y me sigue gustando. Pero sé lo que espero de esa historia. En esta novela no tengo muy claro lo que me ha querido decir. No sé si me ha querido escribir una historia en serio o en broma. Ese es mi ujú, problema. Que no sé si va en serio o en broma. Ese es, mm, ese es la principal queja que tengo. Y no en cuanto a la calidad, no es una crítica hacia el género ni hacia que sea, que tenga un final feliz o triste. O sea, no. Una novela puede ser igualmente buena si tiene un final feliz o triste o duro, ¿no? Sino simplemente que me parece que es irregular, ¿no? Que no me deja claro exactamente qué pretendía el novelista con la historia. ujú. No, yo quería decir que aquí en el club también leímos hace algunos años a otro programador, es decir, a otro ingeniero programador que escribe ciencia ficción, también norteamericano, se llama Ted Chiang, que es muy bueno. El libro que leímos era Exhalación, son toda una serie de cuentos. Pero claro, es una ciencia ficción que busca como un mensaje filosófico y son como historias muy teóricas y a mí me gustó muchísimo. Eh, no es nada que ver con este otro enfoque, que es una ciencia ficción más de entretenimiento, con mucho componente técnico y que te tienes que quitar las aspiraciones de mucha profundidad. Es como sentarte en una butaca y venga, espectáculo. Yo lo veo así. Ujú. Pasa es que con ese concepto me hubiese gustado que fuese más corta y que no tuviese tanto despliegue de conocimiento técnico porque me resultaba agobiante. Me costaba, lo que pasa es que lo leí porque todos los libros del club los leo, aunque no me satisfagan en algunas partes, pongo la- ¿cómo se dice? El 4x4 y voy leyendo así. Hay momentos que tengo que ir así con este libro. Se pone muy denso con cosas técnicas y que le encanta y vuelve y vuelve y vuelve a ese tipo de cosas. Pero bueno, hasta ahí. Perfecto. Federico. Entonces seguimos. Eh, Sí. Otro comentario también. Hoy en día los grandes escritores de ciencia ficción, en su mayoría, bueno, no todos, pero gran cantidad de los grandes escritores de ciencia ficción son chinos. Y uno ya encuentra una gran diferencia entre lo que es la ciencia ficción americana y la ciencia ficción china. Por ejemplo, Cixin Liu, que escribió El problema de los tres cuerpos, cuando no era el problema de los tres cuerpos, es una obra totalmente diferente. Claro. De nuevo, Andy Weir es mucho más a lo que estamos hablando, más entretenimiento. Es una obra que uno se sienta a leerla, pero por gusto, porque uno quiere realmente leerla por entretenimiento, mientras que Cixin Liu uno tiene que sentarse más a filosofar un poco. Y, Exacto. y eso para mí ha sido también clave en el surgimiento de la ciencia ficción en China. Pero bueno, sigamos. La parte 4 que tengo acá dice, de nuevo, tratando de seguir una historia para poder hacer las preguntas, Ryland intenta establecer unidades de medida y Rocky le presenta una esfera que con sus 26 cuentas internas representan el elemento 26, el hierro,
cuando están hablando. Luego, bueno, otras cosas. Luego Rocky revela su tragedia. Es el único sobreviviente de una tripulación de 23 personas, de 23 eridianos. Rocky le pide a Ryland que lo deje observarlo dormir, una norma cultural, mientras él trabaja en un dispositivo para asegurar su supervivencia en el entorno de la nave humana. En un flashback en la Tierra, poco antes del lanzamiento, el especialista científico principal Dubois y el de reserva Shapiro mueren junto con otros 14 miembros del equipo cuando una prueba con astrófagos sale catastróficamente mal, resultando en una liberación de energía millones de veces superior a la esperada. Stat, al ver a Grace llorar, lo bofetea y le revela que él será su tercer especialista en ciencia, o él era su tercer especialista en ciencia planeado, y que debe ser el sustituto. Cuando Grace se niega, argumentando que quiere quedarse para enseñar a los niños a sobrevivir al caos venidero, Stratt lo coacciona a unirse a la misión forzosamente y usa una droga para inducirle amnesia y evitar el sabotaje intencionado. Rocky y Ryland preparan una misión para recolectar muestras eso ya es en el contexto actual. Rocky y Ryland preparan una misión para recolectar muestras de Adrián, un planeta de Tau Ceti donde el astrófago se reproduce. Ryland explica el funcionamiento de la unidad de recolección. Ahí hay una cantidad de cosas técnicas, la trampa pegajosa y esto. Rocky construye bueno, un sistema propio en xenonita, que es básicamente basada en el gas de xenón, y un túnel en la nave de Ryland, pero Ryland debe apagar la centrifugadora y la propulsión para realizar la peligrosa operación de muestreo. Tienen que hacer los muestreos en el planeta de Adrián, porque no está siendo afectado por los astrófagos. Eh, Pregunta 4. Estoy tratando de moverme rápido para poder. La misión Hail Mary fue posible solo porque se tomaron decisiones éticamente indefendibles: coerción, sacrificio humano, poder absoluto y la falta de consentimiento informado. ¿Qué tan lejos puede llegar la ética en esta situación? Y creo que eso ya discutimos un poco de eso. Entonces, si quieren que abordamos más el tema o podemos mover más adelante. ¿Nos Eh, movemos? yo creo que sí. Ok, parte 5, Ryan realiza la peligrosa EVA, que es cuando salen afuera de la nave, en el casco de la nave, bajo la intensa gravedad de Adrián, 1.4 gravedades, para recuperar la muestra. Justo después de asegurar la muestra, la nave es sacudida violentamente, iniciando una propulsión incontrolada. Ryan descubre que la propulsión incontrolada se debe a que el intenso calor reflejado de la atmósfera de Adrián fundió un gran agujero en el casco del casco astrófago refrigerado, causando que el combustible astrófago expuesto al vacío se incendiara y liberara un chorro de energía incontrolable. Bajo allí fuerzas extremas más de 6G que lo aplastan el pecho. Ryland consigue yetizonar, eso es un extranjerismo feo, los depósitos de combustible afectados, y Rocky lo salva de la muerte por asfixia al colapsar el asiento del piloto. Tras la crisis, Ryland examina la nave y descubre que el combustible astrófago ha sido casi completamente devorado por un microorganismo nuevo, que es el Taumeba, dejando solo metano, lo que explica la pérdida de energía y el mal olor. Ryland se da cuenta de que la nave está permanentemente devorada en Tau Ceti, condenados él y Rocky. En inglés creo que es Taumiba, porque viene de ameba, ¿no? Lo mismo que en español Taumeba. Es un parásito, bueno, un ser también, un microorganismo que se come a los astrófagos. La pregunta 5 que tengo acá es, el encanto del libro reside en cómo el protagonista, Ryland Grace, utiliza la ciencia y el ingenio para resolver problemas imposibles. Un enfoque que prioriza la narrativa y el entretenimiento sobre el realismo documental. Y esto es lo que estábamos abordando. Narrativa versus realismo. ¿Tiene el libro un buen balance? Y creo que ya esto no lo habíamos abordado. Entonces, pero creo Sí. que estamos de acuerdo que hay que tener actos de fe para poder seguir adelante en algunos de estos temas. A ver, la narrativa me resulta más interesante, esta locura de irte a otra, no sé si es otra galaxia, el Tau Ceti o dónde está. Eh, No solar, Tau Ceti, sí. pues eso me parece, bueno, muy loco y muy, yo qué sé, muy imaginativo. Luego intentar aterrizarlo a través de despliegue tecnológico y de conocimiento científico, pues ya dije que me resultaba arduo y excesivo, con lo cual creo que no hay un buen balance.
creo que hubiese sido bueno bajar un poco el peso de la carga tecnológica y darle más vuelo a la narrativa sin preocuparse tanto por... Pero claro, ahora, siendo él ingeniero y viendo, no sé, que los ingenieros le encanta, te veo a ti mismo, Federico. Es decir, que entonces ya no opino. Digo, mira, esto es un libro que gustará seguramente a gente más metida en el mundo tecnológico. Roberto. Claro. A mí me parece a mí lo que más me ha gustado de la novela es cuando hace esos flashbacks y entonces empiezas a entender, ¿no? O va recordando. Y entonces ya como que la novela toma más, toca un poco más la realidad, ¿no? Y explica todo el proceso y los dilemas éticos, filosóficos que se plantean en la Tierra, las posibles consecuencias. Ahí me parece que adquiere algo de verosimilitud. O sea, me da la sensación de que yo me lo creo. Hay determinadas cosas que dices, bueno, probablemente no pasarían en el mundo, pero bueno, es una opción, o sea, podría pasar, ¿no? Y plantea debates, o sea, me gusta que plantea determinados debates pues, qué ocurriría en caso de, porque también hemos dicho que la mayor probabilidad es de que no ocurriera que los países llegaran a la posibilidad de ponerse de acuerdo para tomar una acción como la que toman en la novela, ¿no? Pero por otro lado tienes ejemplos como la pandemia o la Dana, ¿no? O circunstancias en las que ha habido un desastre natural en el que la humanidad te sorprende, ¿no? Porque realmente la pandemia fue mundial, ¿no? Y realmente sí que hubo determinados acuerdos internacionales y determinadas como pausas de vamos a dejar a un lado el tema de la política, aunque también apareció, pero en el tema de la pandemia quizás es el momento en el cual yo veo que oye, pues quizá en una situación en la que realmente la gente es consciente de que la vida en la Tierra puede estar en peligro, hasta en ese momento quizá podíamos ponernos de acuerdo, ¿no? Ese momento en el que la novela toca un poco toma contacto con la realidad, me gusta más. Pero eso no la veo equilibrada en ese aspecto, ¿no? O sea, porque se pega mucho tiempo la novela en la que de repente no hay ningún... O sea, al principio sí que empieza habiendo un equilibrio entre el pasado y lo que está Flashback. pasando en el presente, y eso me parece que está bien, pero luego llega, se centra en el futuro, se olvida y de repente, muy al final, empieza otra vez a recordar y habla de cómo él acabó estando en la nave, ¿no? Porque todo el tiempo estás preguntando, "Pero sí, pero tú cómo has acabado en la nave si eras un profesor de colegio. O sea, ni Ujú. siquiera de universidad, eras un profesor de colegio, ¿no? Y dices, joder, es un poco increíble, ¿no? Que un profesor de colegio, a ver, luego te lo hace más, intenta hacértelo más creíble, pero no me parece que esté equilibrado esos dos mundos narrativos, ¿no? Ujú. Gracias, Roberto. Carmen. Sí, yo creo como Roberto y coincido con él también en que no están equilibrados. Si lo vemos por la parte narrativa y argumental, se nos cuenta la historia de este problema mundial, el viaje intergaláctico, se encuentra con un alienígena, tienen que colaborar para salvar sus respectivos mundos. Y hasta ahí, bueno, puede ser de entretenimiento, tiene cierto interés y me parece que como materia narrativa está bien. Después sí desgranamos los diferentes núcleos que se van desarrollando a lo largo de la obra. Yo creo que podríamos hablar incluso de esa relación amistosa que se que comienza y va hasta el final, ¿no? Por parte de Grace junto con Rocky, hasta el punto de que él renuncia a regresar a la Tierra para salvar a Rocky y a su planeta. Ahí es nada, y allí parece ser que finaliza su historia o su vida, ¿no? Se plantean algunos problemas que tienen que ver con la realidad que vivimos, como son los conflictos de poder, los conflictos entre las distintas potencias, Rusia, Estados Unidos, la India, quién tiene las armas atómicas, quién tiene más energía, los problemas de que se van a morir no sé cuántos millones de personas, los propios avances científicos que son los que van a propiciar la salvación, todo lo demás parece como que son elementos que forman parte de un gran
engranaje. Ahora bien, hay algunas cuestiones dentro de toda la novela que, bueno, ya lo hemos comentado, son exageradas o que se resuelven de manera casi muy rápida. A mí, por ejemplo, el personaje de Rocky es el súper ingeniero, es el que lo resuelve absolutamente todo. Todo Y lo en que una, no- resuelve. en unas horas, en Pero unas sí, horas. sí, sí. O sea, no hay cosa que no sepa hacer o resolver o crear de la nada. Es increíble. Y en el caso de Grace, pues por mucho que él experimenta y hace pruebas y trabajo de campo y en su laboratorio y un cultivo y otro cultivo y no sé qué y no sé cuál y le sale a esto mal y vuelve a empezar. Pero todo eso se dilata bastante, ¿no? En el tiempo y con muchos cálculos. A mí los cálculos me han traído de cabeza. Y decías tú, bueno, a lo mejor esto pues para los ingenieros les gusta. Bueno, yo no soy ingeniera, yo soy de letras y me encanta esto, ¿no? Pero yo veo que no está bien balanceado, no hay un equilibrio. Entonces llega un momento, como dice Roberto, que, que esos flashbacks, ese juego que hace el autor, ¿no? De este es el presente y esto es el pasado, y va alternando, pero llega un momento como que se olvida y desarrolla mucho más la parte de el futuro, el espacio, el espacio, el espacio, y solo a la parte final. Yo creo que se da cuenta de que no, tengo que explicar cómo aquí Grace ha llegado a ser el elegido. Y no es que ha sido elegido, es que ha sido, bueno, forzado, ¿no? Sí, Incluso sí, sí. de esa manera tan coercitiva. Entonces, a mí eso me parece exagerado. Me parece, eso sí que me parece ficción. Ficción. No, yo quería añadir porque es verdad que él es un forofo de la tecnología y mete tecnología por un tubo, pero por otro lado, a la hora de mandar a alguien a investigar qué está pasando y reencontrar la solución, pues mandan a humanos. Cuando lo lógico es, si él tan fervoroso tecnólogo, hubiesen mandado un robot con una IA que hace todo. ¿Para qué vas a mandar humanos? Es 4 años de vida. Es absurdo. Pero sin embargo, mandan humanos encima a un humano que no ha sido, él no quería ir, que era profesor. Es decir, eso tiene un punto de bajada a la tierra, pero muy, muy, que es gracioso al final. Y eso le da gracia a la historia, porque si mandase un robot y una IA, la historia hubiese sido ya más. Ahí sí que tengo que ir con el 4x4, no, ya tengo que ir. Es horrible esa historia. No hay nada que contar. No hay nada que contar. Pero bueno, esto me da una idea, ¿no? Que para la próxima pandemia, por ahí lo que podemos hacer es mandar a gente seleccionada, grandes genios, mandarlos todos a una nave que empiece a orbitar para que no se contagien, cuando se supera la pandemia vuelvan y ya organicen todo. Lo digo porque en esta historia todos los personajes son genios. No hay nadie mediocre. Todos son súper al tope de su capacidad, todos son grandes. Por eso digo que es como una historia de superhéroes y de cómic, ¿no? Es como la unión de Superman, Batman, tal, todos juntos. Y todos juntos van a resolver el tema. Y eso es lo gracioso y lo que tiene una fuerza de espectáculo tremenda. Hasta ahí. Y hay un momentito, Jorge, en el que el propio Grace llega a decir que es merecedor del premio Nobel, pero que no se lo va a Exacto. ganar. Exacto. Bueno, pero también para defender un poco el rol de Ryland Grace, él es maestro de escuela, pero él había sido científico antes y él Sí, claro, claro. había salido abruptamente Incomprendido, incomprendido. porque él decía que la vida podía surgir de otra manera y sin la necesidad del agua líquida, que es lo que al Exacto, final también él descubre que sí se puede, porque cuando ve exacto. los serianos no necesitan del agua líquida. Sí, Entonces, sí, exacto, exacto. entonces también, pero bueno, sigamos con la siguiente parte. Ryland encuentra una solución. Estamos hablando de que el escape en la nave y todo esto, y entonces Ryland usa los 4 escarabajos del Hail Mary como motores, ya que todavía contienen combustible astrófago. Bueno, con Rocky planea montar 3 de ellos, John, Paul y Ringo. Y esa es la razón por la que él dedica el libro al principio a los Beatles. Y Mm, al final del libro uno se da cuenta que los que salvan el mundo son los Beatles, porque son los que llegan a la Tierra con la información. sí. Entonces, eso me parece, esas son cositas que me parecen interesantes del libro. Eh, bueno,
y una, y hacen lo de las taumevas, hacen las granjas y todo esto. Rocky fabrica los soportes estructurales de xenonita necesarios para que la nave resista el empuje. Yo siempre vi a Ryland Grace como el científico y a Rocky como el ingeniero, porque él es el que Sí. trae las soluciones de ingeniería y él es el que siempre presenta la parte matemática, la ecuación, el pensamiento. Entonces, en eso se complementaban. Riley analiza la muestra de Adrián y confirma que el astrófago local es genéticamente idéntico al de la Tierra. Con la ayuda de Rocky, Ryland desarrolla cepas de Taumeva en sus criaderos de xenonita, con el objetivo de crear una cepa Taumeva 80 lo suficientemente fuerte para erradicar el astrófago en ambos sistemas, Iridiano y el sistema solar. Encuentra las pertenencias de su tripulación, incluyendo bolsas de vodka de Ilugina, lo que proporciona un medio de celebración para su éxito del criadero. Ryland descubre un nuevo brote de tomebas en el contenedor del astrófago de reserva. Inmediatamente apaga el sistema de calefacción de la nave y la propulsión para contener la contaminación. Para asegurar los valiosos cultivos, aísla todos los criaderos de Taumeva y las mini granjas de los escarabajos en cubos sellados y presurizados con nitrógeno. Pregunta especulativa. Si usted encontrara en la situación, bueno, esta la podríamos, si hay tiempo, yo creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, sí. Pregunta especulativa. Si usted se encontrara en la situación de un tripulante de la Hail Mary, consciente de que no habría regreso a la Tierra, ¿cómo aprovecharía esos últimos días de... Yo puse de manera significativa y serena, pero puede ser no serena, puede ser no significativa, sino cómo aprovecharía esos últimos días. Me parece interesante la discusión que tienen en el libro sobre cómo morir, porque ya saben que es una misión que no tiene regreso. Pues yo tengo un amigo que es muy culto y que dice que yo le digo, pero ¿cómo es que sabes tanto y eres tan culto de tantas especialidades? No, porque todas las noches estoy una hora leyendo la Wikipedia de temas diversos, ¿no? Entonces yo creo que aquí en la Hail Mary se podría estar leyendo la Wikipedia, no sé, 12 horas al día, porque aparte tiene toda la Wikipedia Montada en la nave. montada. Bueno, te verías todas las miniseries habidas y por haber, digamos, a ver, probablemente te deprimirías y te quitarías la vida, pero eso no lo decimos porque eso no vende en Hollywood. Digamos, tenemos que pensar que seguimos siendo positivos y, pues sí, ¿no? Correcto. Yo no Ok, sé, no hay comentarios. No más. perdón, no quería bajonear con ese comentario. No, pues dentro de las soluciones era heroína, vodka, una cantidad de Claro. cosas. Yo tal vez, sí, buena musiquita y bueno, unos cuantos vinos, emborracharse, porque ¿qué más? Hombre, ya que estás solo y vas a morir, pues yo probaría todas las sustancias que te da la nave. Sí, también es cierto, ¿no? ¿No? A ver qué pasa. En fin. Bueno, parte 7. Después de asegurar el combustible, Ryland descubre que sus criaderos de xenonita están filtrando taumevas, lo que indica que el microorganismo puede de alguna manera penetrar la estructura molecular de la xenonita. Esta parte del libro es bien complicada porque hay una cantidad de cuestiones técnicas que él está un descubrimiento aterrador. Más tarde, Ryland confirma que Rocky y la Blip A han desaparecido sin dejar rastro, lo que hace suponer que Rocky sufrió una contaminación incontrolable de taumevas y se ha perdido para siempre, dejando a los heridianos condenados a que no haya solución. Ante la aparente pérdida de su aliado, Ryland toma la desgarrada decisión de lanzar los 4 escarabajos de la Hail Mary hacia la Tierra cargados con toda la información. Ahí es cuando los Beatles salvan a la Tierra y los taumevas necesarias, asegurando así la supervivencia de la humanidad. Luego reactiva sus motores y comienza una búsqueda desesperada y solitaria de Rocky en la inmensidad del espacio de Tau Ceti. Ryland trabajando junto a Rocky, después ya cuando lo encuentra, limpia y sella los depósitos de combustible contaminados, utilizando nitrógeno, bueno, eso es un poquito antes, nitrógeno rascadores, aunque es un proceso lento y laborioso, la esterilización es esencial para poder rellenar los tanques con el combustible sobrante de Rocky, que es inmenso. Eh, la pregunta 7 de nuevo, es un poco relacionada con el astrófago y es también un poco especulativa, pero abre a una posibilidad muy interesante que en el libro no se habla mucho, creo que por ahí lo mencionan, pero no se habla. El libro no habla de utilizar los astrófagos como forma de energía alternativa, al contrario,
La premisa central de la historia es que los astrófagos son una amenaza para la Tierra, ya que consumen la energía del Sol y provocan su enfriamiento progresivo. ¿Usaría usted los astrófagos para generar la energía que necesitamos y cómo los enriquecería? Esa pregunta es bastante técnica, solo para un ingeniero eléctrico. Oh, por Dios. Lo de usaría yo diría que sí. ¿Cómo los enriquecería? Te lo dejo a ti la respuesta. Es, es, Los es- pondríamos al sol un ratito. No sé, no. ok. Em, una cosa que es bien interesante, que me parece que es discutible dentro de la obra, y ya esto es a nivel bastante técnico, es el manejo del concepto de energía. Porque, de nuevo, la energía como tal, eh, si uno tiene algo con energía, la energía no se destruye, simplemente se transforma, ¿ok? Entonces, si uno quiere, de alguna manera, generar energía con astrófagos, tiene que enriquecerlos primero con la energía de la que proviene, por ejemplo, del sol y todo esto, ¿correcto? Pero Ujú, lo interesante acá es que si uno tiene, y qué pena que me vaya un poco la parte técnica, si uno tiene carbón, carbón es energía, el carbón es el que utilizamos al final, la energía que tiene carbón, esa energía térmica, la podemos llevar a una caldera y con eso generamos energía. Con los astrófagos, obviamente, tendríamos toda la energía del mundo, porque un astrófago muy pequeño sería mucho mejor que inclusive que la fisión nuclear, que la fusión nuclear. Sería la solución para la producción de energía en el planeta. Pero el problema es cómo enriquecerlos, porque al final es un medio, solo absorbe la energía, entonces tendría que tener una buena cantidad de lo que tú dices, poniéndolos al sol, pero estarían absorbiendo una cantidad muy eficientemente, obviamente, de energía para poderla llevarla al ciclo de la energía. Me ujú, parece que tal vez el libro, ya cuando voy al detalle, y no quiero volver la conversación muy, muy, muy seca, cuando va muy al detalle me parece que parte de la física de la energía no juega muy bien con lo que él describe en la utilización de los astrófagos. ujú, El hecho de que sea E igual a mc cuadrado y que sea una transmisión, o sea, que la materia que tiene ese astrófago se convierta fácilmente en energía sin ningún tipo de pérdida, es una cosa que es casi que termodinámicamente imposible. ujú. Eh, pero bueno, ese era el comentario. Sí, sí, sí. Roberto. A mí hay una cosa que me gusta de la novela y que me parece que utiliza, en este caso bien, el autor a través de los astrófagos, y es ese momento en el que se dan cuenta de que para ganar tiempo en la Tierra necesitan utilizar el efecto invernadero en sentido contrario y que precisamente un medioambientalista tiene que ser el que tome la decisión de hacer justo lo contrario de por lo que ha luchado toda su vida, ¿no? Y plantea el dilema moral de decir, oye, en algunos casos hay que tomar decisiones en contra de algo que es claramente que va en contra del bien común, pero que es necesario para obtener otros fines, ¿no? Por ejemplo, no sé, estamos hablando de, bien, tenemos el efecto invernadero generado por el desarrollo de la industria. ¿Qué es más importante, el desarrollo de la industria o el medio ambiente? O sea, ¿cómo llegar a esos equilibrios, ¿no? Esos dilemas que plantean esas circunstancias, incluso los dilemas morales y personales de ese medioambientalista, ¿no? Que dice, ¿no? Que en ese momento dice, joder, toda mi vida Vamos defendiendo el medio ambiente y ahora voy a destruir a los acabar el pobres, medio ¿no? ambiente. Sí. Sea, a mí esa parte me ha gustado mucho, realmente me ha parecido muy, muy, muy chula porque realmente ahí sí que veo sí, ese personaje, por ejemplo, me ha gustado porque ese diálogo que se produce y cómo esa tristeza que muestra por tirar por la borda todos sus ideales, sabiendo que realmente lo tiene que hacer para salvar las vidas de la Tierra, ¿no? Me Pero, parece muy, muy, muy chulo. Y también ese último diálogo que tiene Stratt cuando vuelve otra vez al pasado y entonces le explica o le intenta explicar cuando está él en la cárcel, ¿no? Intenta explicar que ella como historiadora se ha dado cuenta de que toda la historia del mundo básicamente está basada en la búsqueda de alimento y que eso, que si no es consciente de que esta hambruna va a generar guerras y toda esa pequeña historia que monta, o ese argumento, Ujú, ¿no? Para convencerle a él de que realmente lo tiene que hacer, porque es que está obligado a hacerlo, y también para intentar justificarse de por qué ella le obliga a hacerlo también me parece muy interesante, ¿no? Esos son momentos en los que
esa ciencia ficción es la que a mí me gusta, ¿no? La de que realmente sí, estás poniendo hipótesis que probablemente no van a ocurrir, ojalá no ocurran. Pero esa parte de realmente representar a cómo los seres humanos tomarían decisiones, ¿no? O imaginar cómo alguien tomaría una decisión me parece muy interesante. Más que Mm. toda la parte científica y pseudocientífica que plantea, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Roberto. Esas partes son muy buenas. A ver, aquí ya no hay geoingeniería en esta novela, lo que hay es cosmoingeniería, ¿no? Y por eso tienen que derretir el casquete polar para que, Energía. efectivamente, es decir, también hay una especie de convalidación de las ideas de intervención en la naturaleza, como que el hombre tiene el derecho de actuar a escala planetaria ¿por qué? Porque está en riesgo su especie y va a hacer lo que tenga que hacer. Y yo digo, y los pobres astrófagos no tenían un futuro porque eran muy buenos y venían desarrollándose a tope. Y por ahí en el futuro fuesen inteligentes, ¿no? Pues también son un organismo. Pero esos no tienen derechos, no hay derechos astrofágicos. En fin, esto es una... La parte ética hacia los microorganismos. a que tengan su oportunidad también, porque nosotros venimos de microorganismos, pero nos hemos Bueno, olvidado. a mí me parece que una de las cuestiones más interesantes de la novela es que se arriesga a crear vida en algo que no es posible, que tal vez me parece que eso es bastante innovador. El hecho de que exista un microorganismo viviendo en la corteza del Sol ya es una cosa que no muchas personas habían pensado al respecto. Entonces, me parece que es bastante innovador. Y me parece que todo eso que él describe como ese ciclo de reproducción y de tomar la energía llenarse de esa energía, viajar al otro planeta para conseguir el CO2, reproducirse, tratar de hacerlo de alguna manera como el ciclo biológico que tenemos en la Tierra, de nuevo, puede ser bastante humanizado, porque uno pensaría que los ciclos biológicos de otros seres podrían ser totalmente diferentes, pero crea ese sistema de reproducción y todo eso de vida. Me parece que ese aproximamiento es bastante interesante. Ujú. Me parece que la idea del astrófago es una idea súper, Muy súper, buena, sí, muy y, sí, buena. súper buena. Y de hecho yo creo que mucha gente va a escribir al respecto, porque hay muchas comunidades que desarrollan ideas bajo los libros, entonces asocian o crean cuentos o historias basadas en libros en las comunidades que son muy apasionadas de la ciencia ficción. Yo sé que eso va a ser un tema y al astrófago, si ustedes se meten en los websites y en el Google y ya ponen astrófago, ya salen una cantidad de gente hablando sobre la biología de los astrófagos y todo esto. Entonces me Ah, parece qué que la bueno. idea, la idea es un concepto muy interesante, que me parece que eso es parte del atractivo de la novela. Sí, Pero bueno, vámonos con la última parte ya. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que todavía tenemos media hora. todavía tenemos. Ryan completa la esterilización de los 7 depósitos de combustible de la nave, aunque 2 depósitos residuales demostraron ser difíciles de limpiar debido a la protección de la mugre bueno, de los taumebas. Rocky fabrica con éxito otros nuevos depósitos de astrófago de xenocita para reemplazar los perdidos. Ryland confirma que las taumebas sobreviven en simulaciones de atmósferas extremas, incluyendo la de Venus y la del tercer mundo. Bueno, Diani. Finalmente, Rocky y Ryland se despiden. Ryland se enfrenta a la difícil decisión de regresar a la Tierra solo o ayudar a Rocky a llevar sus muestras y tecnología al sistema 40 Iridiani para salvar a su propia especie, que eso es lo que es la conclusión del libro. Al final tiene que enfrentarse a la decisión, o bueno, yo devolviéndome a la Tierra ya tengo el combustible para devolverme, o yo ayudando a Rocky, que es la parte como emocional de la novela. La resolución de la crisis llega cuando Rocky le informa a Ryland, que es el último capítulo, que sus astrónomos han detectado que la luminosidad del Sol de la Tierra se ha recuperado por completo. Eso significa que los datos de los escarabajos, de los Beatles, llegan a la Tierra a tiempo y que la humanidad se ha salvado. La narrativa final se establece años después, con Ryan Grace viviendo en Erit, o sea, termina viviendo en Eridiani y enseñando ciencia a los niños eridianos, implicando que sacrificó su viaje de vuelta para asegurar el futuro de Rocky y su especie.
un final bastante Hollywood, podríamos decir. Al Sí, final, ese es el aspecto taquillero de la seguro, seguro. película y sobre todo del cine americano. Pero, me parece, ya como conclusión, y ahí tengo otras preguntas que son relacionadas a la ciencia ficción. Me parece que como tal el libro, a mi parecer, es muy divertido de leer. De nuevo, hay veces que uno cuando lee libros de ciencia ficción tiene que agarrarse un poco de fe y dejarse no ser tan lógico y tan racional en ciertas cosas, porque si no, uno no disfruta el libro. Y me parece que Ujú. este es el caso del libro en donde uno, si quiere leer algo que es agradable, una lectura al lado de la piscina, algo sabroso, con una cerveza en la mano, me parece que es un muy buen libro, me parece que es muy divertido. Si uno está hablando de ciencia ficción un poquito más elaborada tal vez, o más metida como en la parte filosófica, eh, este no es el libro, estoy de acuerdo. Eh, Ujú. entonces, nos vamos al debate 8, que es la última pregunta que tengo acá. Bueno, hay dos preguntas. Históricamente la ciencia ficción y la fantasía han sido vistas como género o pulp, eso lo llaman pulp acá en Estados Unidos, en lugar de alta literatura. A menudo son autores que escriben fuera de los géneros de ciencia ficción y fantasía, obviamente no confundir con ficción, quienes ganan premios literarios importantes, incluso cuando abordan temas de ciencia ficción en su obra. ¿Por qué ningún escritor de fantasía y pocos de ciencia ficción han ganado premios tan prestigiosos como el Nobel? Y esa es una pregunta que yo me hago porque yo, siendo apasionado por la fantasía y por la ciencia ficción, considero que hay actores que definitivamente se han debido en algún momento ganar el premio Nobel. Creciendo, yo que leí, yo creo que el 80% de la literatura de Tolkien, Ujú. yo, yo podría decir Tolkien para mí es mucho más que muchas de las personas que se han ganado el premio Nobel. Y considero que parte del asunto es que están como en un mundo, están como catalogados como algo que no es narrativa seria, que es la fantasía no es seria, es como muchas veces, por ejemplo, a Tolkien siempre lo llamaban literatura de niños, de adolescentes, contrario a lo que, Ujú. a lo que, a lo que, a lo que, a lo que es, no es una literatura de niños. Entonces la pregunta es, eh, ¿por qué? ¿Por qué la ciencia ficción siempre ha estado relegada y la fantasía siempre han estado relegadas al lado? Ujú. Muy buena pregunta. Pues yo no lo ¿Alguna sé. Yo de aproximación? joven leía mucha ciencia ficción, me gustaba, era lo que leía de adolescente. Pero bueno, leía Bradbury, Arthur C. Clarke, Asimov. Ujú. eh, Encontraba las diferencias. Por ejemplo, el más técnico de estos tres era Arthur C. Clarke y el más Claro, sí. filosófico Bradbury. Y entre esos tenías como una variación. Eh, no sé, creo que también ponemos muy en un pedestal los Nobeles y también los Nobeles a veces van a personas que uno no se explica muy bien, ¿no? Si uno trata de pensar, no sé, el Nobel de la Paz de este año, pues no tiene mucho sentido. No lo sé, la verdad. Creo que se considera la ciencia ficción como un género menor, no se le da el nivel suficiente para, y es injusto porque seguramente hay ejemplos de obras muy buenas. Pero no sé, a ver qué opinión tienes, Roberto. Sí, un poco coincido contigo. Yo creo que, a ver, a la literatura científica o de ciencia ficción le ha ocurrido un poco como a la literatura juvenil o a otros subgéneros de la literatura que se les ha considerado menores, a veces por el mero hecho de que tengan muchos lectores. O sea, porque a veces parece que cuantos menos lectores tengas y más sesudo, más compleja sea la obra, parece que tenga que ser tiene más calidad, ¿no? A ver, si Ujú, escribes algo ininteligible, parece que eres, joder, un gran autor, ¿no? Y no tiene por qué. O sea, yo creo que la ciencia ficción, como dices, Federico, es un género que ha dado grandes escritores y yo he leído mucha ciencia ficción, como dice Jorge, pues de Asimov o de incluso Kurt Vonnegut, ¿no? Que era un escritor de ciencia ficción y mezclaba ujú, la realidad con la ciencia ficción y ese sí es reconocido. O sea, hay algunos autores que, por la razón que sea, se les ha considerado, o Ray Bradbury, o sea, hay escritores que sí se les considera dentro de escritores de calidad y sin embargo aquellos que han vendido muchísimo, no sé, pues Philip K. Dick, que puede ser un ejemplo parecido a este, el de terror, ¿cómo se llama?
Ay, Brad Stoker. este que hace muchísimas obras, ¿cómo se llama? El de la cosa, y no me sale el nombre ahora. Oh, Stephen Stephen King. King. Stephen No, King. O Stephen sea, King. Stephen King, porque pues, ha vendido a patadas y no mucha gente dice que estaría justificado que recibiera el Nobel. Yo tampoco creo que ni los premios ni en este caso el Nobel no justifica que algo sea de calidad. O sea, en algunos casos sí, pero también tiene sus reglas. Los Nobeles tienen sus reglas. Ahora ya dicen, ¿no? Que cada año tiene que ser hombre-mujer, de un idioma que no haya sido los últimos 5 años. Es decir, no está relacionado realmente con la calidad. Hay otros criterios ahí detrás, incluso políticos. Entonces tampoco. Yo creo que tiene más impacto el hecho de que cuanto más vendes parece que eres más de consumo y eso hace que no seas valorado por a lo mejor la cúspide intelectual, Ujú, pero yo no creo que esté justificado. Yo no creo que el género de la ciencia ficción, por el hecho de ser ciencia ficción o porque le guste a la gente, tenga que ser un género menor, para nada. Yo creo que hay novelas muy grandes dentro del género de la ciencia ficción y que estaría justificado que hubieran recibido a lo mejor más atención o más reconocimiento intelectual, a lo mejor, ¿no? Pero el género, y ya me voy a callar. En principio, el mensaje que yo te querría lanzar, Federico, es que estoy súper contento de que hayas abierto la brecha de la ciencia ficción dentro del club. O sea, el que haya, el que tengamos la posibilidad de leer obras de ciencia ficción. Y esto no quiere decir que me haya gustado la novela. O sea, mira, esta novela en concreto no me ha gustado. Me parece que tienes. Me ha gustado leerla, pero no me ha gustado como tal, porque me parece que tiene una serie de efectos que me sacan de la novela. Pero me ha encantado el iniciar el proceso de lectura del género de ciencia ficción, porque creo que tiene mucho que aportar y además abre muchas preguntas y dilemas que el género de la ciencia ficción permite abordarlos desde una perspectiva fuera de la política o fuera de otros conceptos de una manera mucho más limpia y que permite además abrir el diálogo, ¿no? Yo creo que el género de la ciencia ficción es un género muy interesante y que abre muchos debates, ¿no? ujú. Bueno, tengo que decir que no es el primer libro de ciencia ficción que leemos. Bueno, ya mencionamos el de Ted Chiang, pero también leímos Solaris de Stanislav Lem, que a mí me parece una obra maestra de la ciencia ficción. El libro y también las películas, las versiones que hay. Pero bueno, es verdad que no leemos tanta ciencia ficción. Sí, te aliento, Federico, a que sigas proponiendo libros Bueno, en el el, futuro. el- el próximo año está Nunca me abandones, que es considerada Claro, una obra de ciencia ficción. sí, 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 Ahí la tengo ahí. perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar? Hola, la última pregunta, y sería una pregunta para Ah, todo el vale. mundo, para los que leyeron el libro, es si les pareció, si les gustó o no les gustó la obra. Yo eh, empiezo pues doy la Sí. respuesta primero. Yo había leído este libro hace unos meses atrás, tal vez como Carmen, y la segunda ya creo que, aunque me gustó, me pareció divertida, ya uno ya lo mira con otros ojos y no me pareció tan interesante como cuando la leí la primera vez. Hay muchas veces que uno cuando lee por segunda vez el libro uno encuentra más detalles. Me pareció que en este caso sí encontré más detalles, pero no me parece que me haya gustado tanto ni la disfruté tanto como cuando la leí la primera vez. Eh, de nuevo, hay veces que yo leo una obra por segunda vez y me parece fenomenal porque encuentro muchas más cosas y le puedo sacar más, puedo desgranarla más, puedo sacarle más granitos y más información. En este Ujú, caso no. Pero me parece que es una obra decente dentro del mundo de la ciencia ficción y divertida. Me parece bien divertida uno sentarse a leerla y disfrutarla. Carmen. Em, a ver, yo creo que a mí la obra me pasó un poco lo que acabas de comentar, ¿no? Que como ya lo había leído hacía 3 años, no me acordaba cuánto tiempo, pero cuando vi la fecha digo así, hacía 3 años, pues ya me pasa lo que me pasa con los libros en clase, ¿no? Que los relees y ya vas sacando los defectos, te fijas en esta palabra, en cómo ha elaborado el autor la materia narrativa y entonces ya vas viendo que flojea en esto, que por este lado lo podía haber hecho de esta otra forma. Entonces, esta vez sí que eh, mi conclusión es, o mi valoración es, la primera vez me gustó bastante, porque debo decir que me gustó bastante, y en esta ocasión he pensado, es un producto para la película. Y ya luego cuando he visto el tráiler he dicho,
pues es que quiero ver la película que se estrena en marzo, creo. Quiero ver la película porque es que yo ya quiero verla. Entonces, claro, es lo que planteamos siempre también en clase, ¿no? Una cosa es el lenguaje literario, otra cosa es el lenguaje cinematográfico y evidentemente como obra literaria, pues es una obra de entretenimiento, pero que no sé si pecó de ambiciosa, pero yo creo que no ha conseguido ir más allá de ese entretenimiento. Y luego respecto a lo que, ya concierro, respecto a lo que comentabais antes de los premios y no premios, pues es lo que tienen las etiquetas y los premios. Los premios se mueven o se otorgan, perdón, por una serie de criterios que además a veces van cambiando conforme pasa el tiempo. Y en el caso de la ciencia ficción, pues ha pasado igual con la literatura juvenil, igual con la literatura de terror. Y entonces yo creo que autores buenos y trayectoria narrativa de ciencia ficción, hay ejemplos que son más que loables para que sean merecedores de un premio. Pero los premios, como digo, los otorgan los jurados o los tribunales estos, que no sé qué es lo que van detrás. A mí no me sorprende tanto si se le premia o no. A mí lo que me parece es que lo importante es que los lectores le den ese aplauso, ¿no? Que de verdad, como lectores, pues nos enriquece la lectura de esta obra y si me ha dejado indiferente, pues creo que ahí se queda a un ladito y no la voy a recomendar, pero no puedo decir mucho más. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, yo estoy de acuerdo con los comentarios. Me ha gustado leerla porque me gusta poder opinar y conocer lo que se escribe. Creo que está pensada como un producto multimedia, es decir, que tendrá otros formatos y probablemente esos formatos sean mejores. Probablemente la serie que se haga o la película que se haga van a ser mejores que el libro, aunque el núcleo de la historia es interesante. Tienen muchas ideas interesantes, pero la forma de escribirlo y demás me resultó un poco, no me resultó agradable de leer, me costó, eh, pero entiendo que esto es multidimensional y va a tener otras salidas y va a ser un gran éxito. De hecho, el libro lo es. Eh, Entiendo que es una literatura de fácil lectura, que está orientada al entretenimiento y también tiene derecho a existir y me parece Ujú. bien. Creo también que eh, eh, sí, hay como una cierta actitud elitista en general de, bueno, buscar en todas las obras un pozo de profundidad que me parece injusto cuando se está planteando entretener. Y en ese aspecto creo que esta obra, bueno, lo consigue, aunque no sé si todo el mundo terminará de leerlo porque es muy largo. Pues eso, digamos. Es decir, siendo muy sincero, no la recomendaría, como decir, te recomiendo este libro, que lo leas. No es, it's not my cup of tea, te lo digo en inglés, Para que lo entienda el autor. para que lo entienda. Pero me parece que está bien y que va a ser un exitazo comercial. Pues, Roberto Goñi. Me parece que estaba Ah, Ada. perdón, Ada, sí, Sí, Ada. Ada, ¿no? Bueno, bueno, yo ya dije que a mí me gustó. A mí Sí. lo que me pasa es que la verdad que la lectura la tenía bastante abandonada. Hacía bastante tiempo que no me ponía a leer libros, estaba mucho con series y celular, algo malísimo. Así que para mí fue como un primer libro que me ayudó un montón, porque la verdad que es de fácil lectura, así que me vino muy bien. Y creo que la ciencia ficción un poco, o este estilo por lo menos de ciencia ficción, ayuda un poco a eso, ¿no? A que haya más lectores. Un poco este tipo de ficción, ¿no? Así que yo estoy contenta, me gustó mucho, me entretuvo un montón. Seguro que si la vuelvo a leer le encuentro muchas cosas para criticarle, más después de haberlos escuchado a ustedes, que son más lectores que yo. Pero, pero bueno, la verdad que estoy fascinada con este nuevo, digamos, camino y habiéndolo abierto con este libro me parece buenísimo. Genial, Ada, muy bueno.
Roberto. A mí la novela creo que va a funcionar en el lenguaje visual. O sea, yo creo que va a ser una película que va a funcionar muy bien. Yo creo que de hecho está pensada o está escrita con esa ambición, ¿no? De que se convierta en una película de éxito y yo creo que va a funcionar y será muy entretenida. De hecho, yo he hecho un experimento con esta novela porque como no llegaba a tiempo, porque me la he tenido que leer muy rápido y era bastante larga, he compaginado la lectura del libro con audiolibro, o sea, a la vez. Algunos fragmentos los he escuchado y otros fragmentos los he leído. Y tengo que reconocer que en el lenguaje auditivo, o sea, cuando hay una performance, hay un actor, ¿no? que está interpretando el libro, funciona bastante mejor que con el libro en sí solo. O sea, Ujú, y eso me muestra que probablemente una vez que incorporemos imágenes y actores y demás, la novela va a mejorar bastante. sí, Me sí. parece que la novela plantea conceptos muy interesantes y de los cuales se podrían haber sacado muchas cosas. Creo que los trata de una manera demasiado, desde mi punto de vista, demasiado superficial. Y tampoco estoy completamente de acuerdo con que sea un libro de fácil lectura, es decir, te tienes que meter en ese lenguaje técnico que si te interesa y tal, pues sí será fácil, pero si lo encuentras un poco farragoso es fácil de abandonar. Es decir, hay un momento en el libro que dices, uff, esto se me está amontonando un poco. Es decir, No sé, sí. entonces, no lo tengo tan claro que sea de fácil lectura. Me parece que el mismo mensaje lo podría haber lanzado con bastantes menos páginas, pero bueno, o de Ujú, otra forma. O sea, yo no voy a decir que lo tendría que haber escrito de otra manera. Lo he escrito así y ya está. Pero creo que eso, que es un libro que está pensado para el lenguaje audiovisual ujú, y que quizá el libro, pues tiene, desde mi punto de vista, creo que tiene algunos defectos narrativos, puramente narrativos, y que sí que tiene el valor de que plantea algunos conceptos bueno, te dejan pensando y le das unas vueltas. O sea, que yo sí que tiene ujú, valor, pero desde mi punto de vista, como dice Jorge, no es uno de los libros que yo buscaría o recomendaría. Dentro del género de la ciencia ujú. ficción, siendo también un fan del género, ¿eh? O sea, pero no me Sí, parece sí. de las mejores novelas del género de la ciencia ficción. Ujú. Roberto, ¿el audiolibro te lo compraste en la versión en Iridiano? No, 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 pero que sepáis de que en la versión en audiolibro, Sí. Rocky habla, ¿eh? O sea, y le oyes con música. O sea que si Eso tenéis, está si tenéis interesante, claro, curiosidad, porque buscarlo. Pero con un acento. No, es música, hace Ah, notas, con música, sí, claro, porque, claro, hace porque claro. él hace sonidos, ¿no? Se comunica por sonidos. Sí, Pero pero está entonces tiene bien, que ¿eh? O sea, llevarlo al es curioso. audiolibro, tiene que llevarlo como palabras. Porque sí. El fragmento en el que empieza Rocky a hablar lo escuché primero en audiolibro y luego pasé al libro, o sea, porque me tocó justo ese fragmento que está cuando empieza y tenía curiosidad por ver cómo aparecía escrito. Y claro, aparecen notas, pero no. Entonces, se han tomado Muy la bueno, licencia de interpretarlo y hacerle el sonido, vamos. muy bueno. Sonaba como Taylor Swift. No, no tanto. No. Qué bueno. Bueno, pues nada, hemos dado todos la opinión, Federico. Buenísimo. Gracias. No, no, excelente. Muchas gracias a todos. Eso sí, ya podemos pronosticar que en un futuro muy cercano vamos a ver a Rocky en las vitrinas de los almacenes, las cinco paticas, y todos los niños jugando con los Rockies de peluche, y eso se va a ver, definitivamente. Y podremos decir que nosotros lo leímos en avanzadilla Sí, aquí ya en el sabemos club. quién es Rocky. Ya por lo menos cuando pasamos por la vitrina ya decimos, ah, ese es Rocky. Muy bueno. Oye, pues nada, hemos terminado 15 minutos antes. No sé si alguien quiere decir algo más, porque tenemos tiempo. O tú, Ada, te vas a servir una copa de Malbec. Sí, sí, Eh, ya es hora casi. Perfecto. Bueno, pues nada, Federico, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. A todos ustedes, muchas Buenísimo gracias. trabajo, la verdad, muy buen trabajo y nada. Pues simplemente decir que el sábado que viene voy a hacer una pequeña publicidad. Voy a moderar Tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, Bueno, pues, un libro que a mí me resultó súper interesante, me parece que es una hipótesis muy, bueno, bastante convincente, por lo menos para mí, que todos los libros me convencen, con lo cual estoy de acuerdo con Varoufakis también. Así que os animo a leerlo, se lee
Bueno, yo Jorge, digo que se lee bastante bien, pero a ver qué os parece. ¿es el último libro de la temporada? No, No, el último libro de la Vamos. temporada es Maniac de Maniac. Benjamín Labatut, del chileno, que va a ser el otro sábado. Así Maniac. que, Eso de qué. así que nada, bueno, nos vemos el sábado que viene. Muchísimas gracias. Buen fin de, Gracias. buena Gracias. semana, buen todo. Y gracias, Federico. Gracias. Gracias. Gracias a Roberto, todos. Buena Gracias. semana. Adiós. Hasta Adiós, luego. adiós.